Te damos gloria y honra. Jehová, el peso de tu gloria está en este lugar. El peso de tu gloria está en este lugar y en reverencia te damos la honra que tú mereces, Jehová. Te damos la honra que tú mereces, Jehová. Entrónate, entrónate, entrónate. Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes y sobre su mulo está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es quien pelea su batalla. Él es el que pelea su batalla. Rebeseña, alaba santo, santo, santo Dios. Saben, hermanos, en el 2020, un mes antes de irme al entrenamiento mío de misiones, yo estaba en mi casa orando y de repente yo empecé a ver una visión con los ojos abiertos y vi a Jesús bajando las escaleras de mi casa y él estaba vestido de blanco y sus vestidos estaban cubiertos en sangre al borde, y vi que se paró delante de la puerta de vidrio que había en la casa mía, y era de día, era de noche, perdón, y de repente en el espíritu yo podía ver como que si fuera de día afuera, y afuera veía muchos demonios en el espíritu, y de repente vino uno y no era un demonio, era una figura grande. No me daba temor, pero sentía en el mundo espiritual que tenía autoridad. Y en el espíritu yo podía percibir que era un principado. Y de repente yo veo que Jesús viene y se posiciona delante de esta puerta mirando hacia afuera donde estaban este principado y estos demonios. Y él simplemente, me recuerdo, alzó su mano y hizo así. Y escuché al Señor decirme: donde yo estoy no hay resistencia. Donde yo estoy no hay resistencia. Escúcheme bien. Hay muchas personas que le dan mucho poder al diablo. Hay muchas personas que creen que viven bajo maldición, pero nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Escúchame bien. Es que estamos temerosos de los tiempos, estamos temerosos de las circunstancias, de los atracos, de las muertes, de tantas cosas. Estamos temerosos de los principados que están gobernando sobre naciones y regiones. Pero al que le tenemos que tener temor y reverencia no se lo damos, y es a Jesús. Y no había resistencia cuando Jesús se paró delante de estos principados y estos demonios. Ellos no le hicieron la guerra, ellos entendieron su lugar. Escúcheme bien, el problema no está con que te hagan la guerra, el problema está con que no sabes quién está contigo, no saben quién pelea por ustedes. Escuchen, iglesia. Mi oración es que como dijo el profeta a su criado, yo oro que sus ojos sean abiertos para que puedan ver que son más los que están con ellos que los que están en contra de ellos. Es que eres una mayoría cuando tienes a Jehová. Tú no necesitas a más nadie. Que venga el que venga y te traicione, que te dé la espalda, que te echen a un lado. Pero si tienes a Jehová, lo tienes todo, lo tienes todo, lo tienes todo. Gloria a Dios. Vamos a ir tomando nuestros asientos rápidamente. Quiero honrar su tiempo, así que no voy a tratar de no tomar mucho tiempo, pero vamos a tener reverencia porque el Espíritu Santo está aquí y Él está ministrando. Y si están orando por alguien, siguen orando. Eso es más importante que cualquier cosa que yo pueda decir. Vamos a dejar que el Señor siga trabajando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tema que quisiera hablarles en esta noche es: vuelve a echar la red. Vuelve a echar la red. Hay muchos, como decía al comienzo, que se sienten estancados, sea en su llamado, sea en el ámbito laboral, como sea.
En esta noche el Señor le hace una invitación de volver a echar la red, de volver a creerle. ¿Cuántos saben que lo que Dios ha hecho en esta casa es muy pequeño en comparación con lo que Él va a hacer? Que la gloria postrera será más grande que la primera, porque gloria a Dios, todo lo que Dios hace es en incrementos, es más, de gloria en gloria, es más, 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 siempre más. Usted no fue creado para estar en ningún tipo de escasez. La escasez es del diablo. De hecho, lo que identificaba al pueblo de Israel como el pueblo de Dios era que eran bendecidos, que el favor de Dios reposaba sobre ellos, y tenía poco que ver con ellos, porque ellos cometieron muchos errores en el camino, pero tenía todo que ver con el Dios a quien ellos le servían. Y en esta noche el Señor le está diciendo a muchos aquí que quiere que vuelvan su enfoque, porque lo han perdido. Vuelvan su enfoque a Él. Pedro es un personaje de la Biblia que él era muy fogoso, era un revolucionario. Habían cosas de Pedro que a mí me gustaba porque me identificó con él en algunas cosas. Él es fogoso. Él quería que Jesús viniera a armar una revolución. Pero Pedro le hacía falta una visión más extensa del reino. Porque mientras Pedro anduvo con Jesús, muy cercano y un íntimo de Jesús, él siempre pensó que Jesús era el Mesías de él nada más. El Mesías que vendría a hacerlos libres del imperio romano, pero él no entendía que la visión era más grande. Y muchas veces sabes que nos estancamos porque nuestra visión está limitada. No podemos ver más allá de lo que está delante de nosotros. Y para poder avanzar en este caminar hay que ver más allá de lo que está delante de nosotros. De hecho, el apóstol Pablo decía: despojaos, quítense todo lo que le impida correr esta carrera, perseverar, remueva todo el peso del pecado que no lo permita avanzar en esta carrera. Entonces Pedro, pobre Pedro, él no podía ver, él no podía entender, y en un momento, en su debilidad, Jesús le dice, porque nada se le escapa a Jesús. Jesús conoce nuestras vidas, Él conoce nuestras intimidades. Queremos a veces escondernos de Dios y hacernos como que los más fuertes, pero Jesús lo sabe todo. Y en un momento Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú me vas a negar. Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro se encontró eso como que lo que era. Está diciendo Jesús: jamás yo te voy a negar. Si yo te he visto hacer milagros, he caminado contigo, estuve en el monte de la transfiguración, soy un íntimo tuyo, jamás, jamás, jamás. ¿Y cuántas veces no le hemos hecho promesas a Dios de la misma forma? Yo no te voy a fallar, Jehová. O si lo haces una vez más, yo te prometo que voy a hacer X cosa. Pero la misericordia de Jehová es tan grande, ¿verdad? Es tan grande para con nosotros. No somos merecedoras de ella. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue entregado, Pedro le negó. Así mismo como la palabra relata, 3 veces lo negó Pedro, aún siendo un íntimo, aún creyendo en él y de todas las cosas que él había hecho. Ahora se me trancó esto. Vamos a seguir. Ya. Pero el punto a donde lo quiero llevar en esta noche no es a la negación de Pedro. Es más adelante. Ya cuando Jesús muere y los discípulos, con su visión limitada del reino y de lo que Jesús iba a hacer sobre la tierra, empiezan a desenfocarse, empiezan a perder la visión espiritual. No saben qué hacer. El Mesías ha muerto, nosotros estamos desamparados. ¿A dónde vamos a ir? Si el que hemos seguido por 3 años se ha muerto, nosotros dedicamos nuestra vida a servirle. Y vamos a tomar, conquistar terrenos, y vamos a hacer todo tipo de cosas. Habían hecho todo un plan y una agenda. ¿Y cuántas veces no hacemos lo mismo nosotros con Dios?
Hacemos todo un plan y armamos todo en nuestra mente de cómo Jesús va a hacer las cosas, y Él viene y la desbarata y hace otro, y nos quedamos frustrados. Así como Pedro se encontraba en este momento de su vida en el libro de Juan, capítulo 21. Ese capítulo narra que Pedro, después de la muerte de Jesús, después de todos los acontecimientos, cuando ya había negado a Jesús, yo me imagino que Pedro estaba frustrado, no sabía qué hacer. Y aquí encontramos un Pedro muy perdido, un Pedro muy confundido, sin saber qué hacer. Y dice aquí que en el versículo 21 dice: después de esto, vamos a empezar en el versículo anterior. Dice: Jesús se apareció a 7 de sus discípulos. Y dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Estoy leyendo en Juan capítulo 21, versículo 1 en adelante. Estaban juntos a Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Escuchen esto. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no desataban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra lleno de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, escucha, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué curioso es ver que cuando Pedro se encuentra en esta situación donde él no sabe qué hacer, donde el Mesías ha muerto, su amigo Jesús, y lo único que se le ocurre es volver al lugar familiar de donde Jesús lo tomó. ¿Sabes que el mar de Tiberias es Galilea? Es el mismo lugar donde Jesús fue en Lucas 5 y se le apareció a Pedro y le hizo la encomienda de seguirle. Es el mismo lugar donde él en su frustración primera de pescar, Jesús le dice: boga mar adentro, eche las redes y van a hallar una pesca. Lo triste es que la desobediencia nos lleva a cometer errores que jamás vamos a poder ver el fruto de lo que Dios quiere hacer por nosotros, porque nos vamos por el camino que no es. Y dice que Pedro echó la red, no redes, y se rompió esa vez. Entonces la pesca que él obtuvo esa vez no fue tanta. Y yo me imagino que Pedro diría en este momento de su vida, donde ya había negado a Jesús, donde se encontraba en lo más bajo: déjame yo volver al lugar donde todo empezó, déjame yo volver a lo que es más familiar para mí. Y hay veces que tenemos que preguntarnos: ¿qué es lo que hacemos entre la promesa dada de parte de Dios y el cumplimiento de esa promesa?
¿Qué es lo que hacemos en ese lugar de intermedio entre lo que Dios me dice que Él va a hacer y lo que aún no he visto a Dios hacer en mi vida? En ese lugar muchas veces nos frustramos, nos estancamos. En ese lugar muchas veces decidimos ir a lugares familiares y dice que él se fue a pescar. ¿Y sabes qué? Cuando un líder carece de visión espiritual, los demás le siguen y quedan en el mismo lugar de estancamiento. Dice que Pedro dijo: voy a ir a pescar, y los demás le siguieron, porque imagínense, era lo que habían hecho toda su vida. Todos estos años habían seguido a alguien. Y de repente ellos están en este lugar, están pescando, y allí sentado vuelve el Mesías una vez más. Pero estaba su visión espiritual tan bloqueada que ellos no se dieron cuenta que era Jesús cuando Él se le apareció. Dice aquí que el único que se dio cuenta que Jesús era Juan el amado. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que tenía Juan que lo hacía a él? No solamente el amado, pero podía destacar a Jesús en cualquier lugar que él iba. Pedro era un íntimo, y también Juan. Pero ¿por qué Juan lo pudo ver en ese momento y Pedro no lo pudo ver? ¿Acaso era su frustración que le dio una ceguera espiritual? Y yo no sé a quién yo le estoy hablando en esta noche, que está siendo cegado espiritualmente y no puede ver que Dios va a cumplir el propósito en su vida que Él le prometió, porque están en una ceguera espiritual que lo impide ver al Maestro y que Él ya ha llegado. Hermanos, Jesús no está por llegar a esta iglesia, Jesús está aquí. Y podemos perder el avivamiento que Él está haciendo porque estamos espiritualmente ciegos, como se encontraba Pedro en este momento. ¿Y por qué? Porque él tenía una lista de cosas que él pensaba que Dios iba a hacer y no la hizo de esa forma, y quedó frustrado. Tal vez aquí hay personas que piensan que los líderes deberían hacer las cosas de X forma, o piensan que si yo pudiera estar en X ministerio, o si Dios me usara de X forma, tal vez yo estaría más, la iglesia estuviera más avivada. Escúchenme bien. Lo que Dios está buscando son corazones dispuestos, abiertos, y ojos abiertos, receptivos a su presencia, que lo puedan ver en cada momento. Porque ¿sabe que el amado estuvo aquí hoy, esta noche? Hubieron algunos que lo percibieron y otros que no se dieron cuenta. Y eso siempre me ha chocado, como en el mismo lugar, en un mismo cuarto, algunos pueden percibir al Espíritu Santo y otros no. Si todos estamos en un mismo lugar sirviendo a un mismo Dios, ¿por qué algunos sienten el mover y otros no? Y muchas veces se lo atribuimos a los líderes, a los pastores, a la prédica, a la adoración, y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos que estamos en una posición donde no le permitimos al Señor hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Y en este momento estamos aquí en el mar de Tiberias, en este lugar, en el lugar donde Pedro tuvo el encuentro con Jesús por la primera vez. Y yo me pregunto, miren acá, si de Pedro verdaderamente hubiera entendido cuando Jesús le dijo a él: Pedro, ¿quién soy yo? ¿O quién dicen que yo soy? Y bajo el poder de Dios, Pedro responde: tú eres el Mesías. Y luego Jesús le responde diciendo: sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Sobre esta piedra, sobre Pedro. ¿Por qué? Porque él iba a ser el primer evangelista, él iba a ser enviado a predicar las buenas nuevas de este evangelio. Y yo me pregunto, si Pedro hubiera sabido de verdad en este momento quién él era y que sobre él iba a estar un gran ministerio, se hubiera frustrado, hubiera vuelto a Galilea, hubiera vuelto al pasado, al lugar de donde Dios lo cogió, o hubiera avanzado creyéndole a Dios que él dijo que él iba a resucitar y que no los iba a dejar solos.
Y aquí hay personas que el Señor le está diciendo: no vuelvas atrás, no vuelvas a Galilea, no vuelvas a buscar viejos encuentros con Dios. Vuelve a buscarlo una vez más en el lugar de la intimidad. Sé un Juan y que pueda reconocer su presencia donde quiera que Él se pasee, donde quiera que Él esté. Eso es lo que Él está buscando. Yo estoy convencida que si Él hubiera entendido quién Él era, las cosas hubieran sido diferentes. Él hubiera avanzado en su caminar. Él no hubiera estado en competencia continua con Juan, porque él y Juan siempre estaban en una competencia. Y así mismo estamos muchas veces en la iglesia compitiendo con nuestro hermano. Estamos más enfocados en lo que está haciendo el hermano que en lo que está haciendo el Señor. Y es tiempo, iglesia, de que empecemos a enfocarnos en Dios. ¿Sabes que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Él va a volver cuando el Espíritu y la novia digan ven? ¿Qué quiere decir eso? Cuando la iglesia unánimes en un espíritu de unidad empieza a clamar: ven Señor amado, ven, te deseamos, te anhelamos. Cuando se cantan canciones como esta: mi amado, yo soy la tsunamita que te dice ven. Yo he preparado un aposento, el aposento de mi corazón. Cuando todas las personas en las congregaciones mundiales empiecen en una misma sintonía espiritual a declarar con su corazón: ya no queremos un predicador más, ya no queremos un ungido más, te queremos a ti, Jehová, ven, ven amado. Ahí dice la palabra de Dios que Él va a venir. ¿Sabe por qué? Porque Dios no viene por una iglesia derrotada y derribada. No, Jesús viene por una iglesia equipada, empoderada y preparada. Y te necesitamos a cada uno de ustedes. Escúcheme bien. Te necesitamos. Vuelve a echar la red. Vuelve a creerle a Dios. Dice que ellos pescaron la noche entera una vez más y no pescaron nada, porque todo lo que hacemos de nuestra propia voluntad va a fracasar. Pero déjame decirle que vino uno en la madrugada del próximo día y dice que Él le dio la palabra: vuelvan a echar la red. Y una vez más Jesús le dice a Pedro en su frustración: yo sé que tú te sientes mal, yo sé que tú sientes que me has fallado, yo sé que tú sientes que no vas a poder hacerlo, yo sé que tú estás viendo una realidad con tus ojos, pero déjame yo recordarte de la realidad que yo te mostré en Lucas capítulo 5, cuando también te veía sin nada y te di de lo mucho que yo tenía. Es que Dios da sobreabundantemente más de lo que podemos imaginar cuando le creemos a Él. Y escúchame, esto no tenía que ver con cómo se sentía Pedro, porque estamos muy sentimentales. Creemos que Dios obra por el sentimentalismo. Dios no obra por sentimientos. Dios obra por su palabra. Y dice que Jesús le dijo en ese momento a Pedro: echa la red a la derecha. Y Pedro le responde: porque tú lo dijiste prácticamente. A tu palabra yo lo voy a hacer, porque cuando lo quise hacer yo me fue mal. Cuando lo quise hacer yo no pesqué nada. Cuando lo quise hacer yo me frustré. Pero porque tú lo dijiste, en el mismo lugar de mi frustración yo voy a ver mi mayor bendición. A mí no me importa que sea el mismo mar. A mí no me importa que sea la misma barca. A mí no me importa que sean las mismas personas. Pero si es el Dios el que habla y el que hace, nuestro Dios, entonces Él lo va a hacer. Yo no sé si tú estás viendo la misma circunstancia, si estás en el mismo lugar, si te sientes de la misma forma. No tenemos que ver con eso. Tenemos que ver con el Dios que dio la palabra. Y en esta noche yo sé que el Espíritu Santo le está diciendo a esta iglesia: vuelvan a echar la red una vez más, porque van a pescar tanto, van a hallar tanto, que no va a haber suficiente manos para poder cargar con todo lo que Dios va a hacer en este lugar. Rebasaya la mansa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es que no va a haber suficiente personas por el desborde de lo que Jesús va a hacer, porque Él viene exhibiéndose. Él viene exhibiéndose. Y tú sabes lo que me encanta de Jesús, que Él no nos deja en nuestra condición, ¿verdad?
Le dije que la gloria postrera será mejor que la primera. Él no iba a dejar a Pedro en su condición fracasada. Ese mismo capítulo dice más adelante que Jesús tomó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo: tú sabes que yo te amo. Y seguro que lo han escuchado muchísimas veces, y una vez más le repite: Pedro, tú me amas. Jesús, tú sabes que te amo. Y una tercera vez Jesús le pregunta: Pedro, ¿verdaderamente tú me amas? Y entristecido porque él entendía: wow, tú me estás preguntando, ¿será que tú estás dudando de mi amor por ti? Y Jesús lo que estaba haciendo era una restauración espiritual en ese momento. 3 veces él le negó, y 3 veces Jesús declaró su amor por él y lo restauró en ese momento. Pero tú sabes lo poderoso de ese texto, es que la palabra que Jesús usa al final, el último me amas, si lo estudias bien en el griego, dice: es el mismo amor que Dios tuvo por nosotros, el ágape, el amor que se da, el amor que muere en lugar de sus amigos. Entonces Jesús les estaba diciendo de esta forma: Pedro, ¿tú me amas como un amigo? Sí, yo te amo como un amigo. Pedro, ¿tú me amas como un amigo? Sí, yo te amo como un amigo. Entonces el último Pedro, tú me amas, era: Pedro, ¿tú me amas que tú eres capaz de morir por mí? Y yo siento que el Señor le está diciendo a esta iglesia: hasta que tú no estés dispuesto a darlo todo por mí, a morir por mí, a morir por mí, yo no voy a darle medidas mayores de mi presencia. Es que si en lo poquititico no me eres fiel, en lo mucho no lo voy a poner. Es que hay una ley de siembra en este reino. Lo que usted siembra, usted cosecha. ¿Usted quiere más de Dios? Pues a la medida de su apetito, Él le dará más de Él. Aliméntense, busquen más de Él, maten su carne. Y cuando ella quiere enseñorearse, dile: cuidadito, carne, te sujeto al orden de Cristo, porque me has dado dominio propio. Es que la iglesia está muy débil, muy débil, muy débil, porque estamos alimentándonos con las fuentes del mundo. Pero hay una fuente inagotable que todavía sigue fluyendo, la misma fuente que le dio de beber a la samaritana. Le dijo: si tú bebes de mí, jamás tendrás sed. La visión de Pedro no le alcanzó para poder ver que Jesús no solamente lo iba a restaurar, sino que lo iba a enviar. Y en esta noche yo quiero que todos analicemos nuestros corazones y veamos si hay algo en nosotros que nos está impidiendo poder correr con más fervor, con más pasión detrás de la presencia de Dios. Porque Dios va a hacer algo grande y ya lo ha empezado a hacer. Estamos escuchando de cosas que están pasando en el mundo, son distracciones, porque la palabra dice: estas cosas van a suceder, pero aún no es el fin. Son distracciones para quitarnos el aceite espiritual, para dejarnos secos espiritualmente, para que cuando venga el momento aún más difícil, no podamos prevalecer. Pero es ahora que nos tenemos que preparar, iglesia. Es ahora. Es en este lugar donde Dios nos quiere preparar. Sean fieles a su iglesia, no vayan buscando otros lugares. Cuando Dios la ha puesto aquí es con un propósito. No esperen nada más de su líder alimentarse. Dios está esperando de usted alimentar a otros, porque con lo poquito que usted tiene, otro puede comer. Usted me puede mirar aquí, parece tal vez que yo tengo un manjar para darles, pero ¿sabes qué? Usted también tiene que darle a los demás que tienen hambre. Entonces, iglesia, Dios quiere que volvamos a creerle. Dios quiere que volvamos a poner nuestra fe en Él. Dios quiere que volvamos a echar una vez más esa red, que salgamos de la frustración, que nos vayamos de Galilea, que nos vayamos de ese mar, que empecemos a caminar con una visión amplia del reino, que Jesús no solamente nuestro Mesías personal, que Él es el Mesías del mundo y que quiere usar nuestra persona para alcanzar al mundo. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Así que si hay un Pedro en esta noche aquí que se quiere reconciliar con Dios, Jesús le dice: ven en esta noche, porque quiero hacer algo nuevo con su vida. Así que vamos a ponernos de pie. Invito al grupo de adoración que venga aquí adelante y vamos a pedirle al Señor que haga su obra en este lugar y que la termine.
No sé si aquí hay alguien que no conoce a Jesús, que no ha tenido un encuentro con Él. Pues déjame decirle que todo lo que usted ha estado buscando allí afuera se encuentra en una sola persona y su nombre es Jesús. Y en esta noche esa persona quiere invitarle a tener la amistad más bella que van a tener en toda su vida. Él jamás le va a fallar, Él jamás le va a traicionar. Él será fiel y lo estará con usted hasta el fin del mundo. Si usted quiere recibir a ese Jesús del cual yo le estoy hablando en esta noche, si usted se halla en un lugar de frustración, cualquiera que sea, si te sientes seco, si no sabes qué hacer, pasa aquí adelante. Nosotros queremos orar por usted. También quiero hacer un llamado para las personas que quieren reconciliarse con el Señor. Esto es una noche de reconciliación. Pedro se reconcilió con Jesús. Y por medio de la reconciliación de Pedro y Jesús, muchos llegaron al Evangelio, a conocer el Evangelio de Dios. De hecho, estamos aquí hoy por medio de estos discípulos que Dios envió a las naciones. Así que si aquí hay alguien que quiera venir, el altar está abierto. Nosotros queremos acompañarlo en oración. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tus brazos siempre están abiertos para recibirnos. Porque la mesa siempre está abierta. Siempre hay asientos disponibles en la mesa de tu presencia, Jesús. Tú no haces excepciones de personas, Padre. Todos son bienvenidos, Jesús. Todos son bienvenidos a la casa del Padre. Gloria a Dios. Sí, los mujeres o servidores pueden venir a orar por estos hermanos. ¿Alguien más? ¿Alguien más aquí que quiera venir? Que quiera venir simplemente por un toque de su presencia. El altar está abierto. No hay algo específico que yo voy a decir. Simplemente si quieren pasar, pasen aquí adelante. Hay personas que quieren orar por usted. Si necesita un toque fresco para poder seguir adelante, si has sentido retroceder esta noche, ponle fin a ese retroceso y sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo tú eres. Servidores, por favor, pasen aquí. Mi amado, y todo lo que ves me he preparado para ti. Mi amado, mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, mi amado, y todo lo que des me he preparado para ti. Oh, oh, oh.